Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Damos gracias al Señor Todopoderoso que nos permite estar nuevamente en un programa más del Impulso. Damos también gracias por la vida del pastor Gustavo Rosales, que nos acompaña en esta tarde para poder compartir con cada uno de ustedes un tema muy importante para entenderlo, para discernirlo espiritualmente, pero ante todo vivirlo. Jesús, el agua de vida, o Jesús, el agua que da vida. Y sobre esto nos va a hablar el pastor Gustavo Rosales. Cordial saludo, pastor. ¿Qué tal, doctor Juan? Muy buenas tardes. Me da gusto poder estar aquí y a todo el auditorio. Gracias por la invitación y un abrazo a todo el pueblo colombiano. Gracias de igual manera, pastor, y un cordial saludo para todo el pueblo mexicano de igual manera. Muy importante conocer sobre esta serie de temas que hemos venido hablando, y qué bueno hoy poder hablar sobre este tema tan importante, que es Jesús, el agua que da vida. Y vamos a preguntarle al pastor Rosales, en primer lugar, ¿en qué parte de las Sagradas Escrituras aparece esta expresión que a veces de pronto pasamos por alto y que no la examinamos y que en verdad es de suma importancia, pastor Gustavo? Fíjese, doctor Juan y auditorio, que esta expresión agua de vida es muy importante. Ya más adelante hablaremos de la importancia del agua en la escritura, que el agua representa muchas cosas, pero esta frase en específico, agua de vida, evidentemente nos recuerda el libro de Juan, en el capítulo 4, cuando Jesucristo tiene ese encuentro sobrenatural y de alguna manera también es dirigido con la mujer samaritana. Me gusta mucho que lo podamos comprender así, porque de alguna manera cuando tú ves que Jesús está cansado, así como lo dice el relato en Juan 4, y Jesús pues manda a los discípulos a que vayan a comprar algo de comida, y pareciera como una casualidad, pero para Dios no hay casualidades. Él tenía claro que se le tenía que compartir a esa mujer en ese momento. Bueno, era una oportunidad muy importante, y me recuerda a otros pasajes, como otras historias como la de Zaqueo, ¿no? Como Jesús va exactamente con Zaqueo. Y yo quiero, amado oyente, que lo entendamos. Jesucristo viene a nuestras vidas de manera muy particular, y aunque algunas veces ocurriera o pareciera que es una casualidad, no es casualidad. Entonces, este es el contexto de este texto que voy a leer, que es de Juan 4, versículo 10. En ese encuentro con la mujer samaritana respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, ese es el primer texto que vamos a mencionar el día de hoy. Él te daría agua viva, y es el texto más común, el que conocemos nosotros, pero quiero mencionar otros dos textos que son muy importantes de entender, porque, y hay muchos más, ¿no? Pero voy a mencionar nada más estos dos por cuestión de tiempo, porque hablan del mismo contexto acerca de Jesucristo, acerca de la importancia del alma, acerca de la vida espiritual. Y el otro texto que quiero leer es Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, cuando todas las cosas de este tiempo y de este siglo terminen, cuando Cristo venga en victoria. Bueno, Apocalipsis 22, 1 nos habla de un nuevo tiempo, y fíjense lo que dice la Escritura. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Otra vez se menciona esta misma expresión, agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces nos está hablando otra vez la Escritura de este concepto, esta palabra, agua de vida. Y voy a leer un tercer texto, con este concluiría esta pregunta,
en Apocalipsis 22, versículos 16 y 17, que otra vez hace mención a Jesús con esta agua de vida. Y aquí dice la Escritura, para que no haya confusión: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, otra vez se menciona esta expresión tan preciosa que es agua de vida, y otra vez se menciona en este texto que estamos leyendo en referencia a Cristo. Entonces, no es una casualidad, amado oyente, es como para estudiar y profundizar cuando viene agua de vida y veamos pues que nos lleva a Cristo, nos lleva al Cordero, nos lleva a la raíz y al linaje de David, nos lleva a la estrella resplandeciente de la mañana, que no es otro más que Cristo Jesús. Entonces, creo que estará muy interesante el tema del día de hoy y esperemos que sea muy práctico para nuestra vida espiritual. Bien, pastor Gustavo. Pastor, ¿qué representa el agua limpia en las Sagradas Escrituras en la Biblia? Ya lo comentábamos hace un rato, doctor Juan, y es importante, ¿no? Ver que la Biblia habla del agua desde el principio hasta el final. Y el agua tiene muchas representaciones. Por ejemplo, en el Génesis sabemos que vino una destrucción por el agua, pero al mismo tiempo fue una purificación, si lo queremos ver de esta manera. Una segunda oportunidad también para la humanidad. Simboliza limpieza en el Éxodo, en Deuteronomio, todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con esos simbolismos y representaciones. En Jeremías viene como un símbolo de bendición, y en los salmos viene siempre como esa necesidad que tiene el ser humano de acercarse a Dios. Pero esta agua limpia en específico, yo quiero leer dos textos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que nos van a ayudar a entender más por qué Jesús le dijo a esta mujer samaritana acerca del agua de vida. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, doy lectura. Dios está hablando al pueblo, sí, algunos pudieran argumentar es al pueblo de Israel, sí, pero es para es a toda la humanidad, es para todos, la Biblia es para todos, no solamente es para algunos, sino es para todos. Y dice la Escritura: esparciré sobre vosotros agua limpia, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No dice de algunas, dice de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, que la palabra ídolo es muy fuerte, porque la palabra ídolo no nada más es una estatuilla, una figurilla, sino todo lo que pongamos por encima de Dios, como más importante que Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ese es el texto que quiero leer del Antiguo Testamento. La agua limpia nos habla y nos representa evidentemente la conversión de la persona, la salvación, el perdón de los pecados o el nuevo nacimiento. Y en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, aquí vemos otra expresión, pero ahora de Cristo en el Nuevo Testamento, para entender esta nueva vida y para entender esto que todos necesitamos, amado oyente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, no dice aquí, vaya más a una congregación, acérquese más a los líderes religiosos, haga más obras de caridad, haga más misericordia, haga más activismo religioso. No tiene nada que ver con eso. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva, esa agua limpia, representa a Cristo, representa su palabra. Y la Escritura es muy clara, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es necesario tener de esa agua viva, es necesario que de nuestro interior corran esos ríos de agua de vida. Bien, pastor, tenemos una pregunta relacionada con lo que nos estaba comentando el pastor
desde Tunja, Gonzalo, Wilson Gonzalo. Él pregunta si el agua del bautismo es el que nos da vida nueva o es la que nos limpia de los pecados. ¿Qué le decimos a Wilson? La verdad que lo que dice nuestro amado Wilson, oyente, de verdad un abrazo hasta Tunja, pues es importante, es un simbolismo. El agua es un simbolismo, el bautismo también es algo que tiene que hacerse, pero es una representación, un simbolismo de morir a nuestra vida antigua y renacer a una nueva vida. Ahora, la salvación no se da en el bautismo y la purificación tampoco se da en el agua, solamente es una representación. La salvación del alma se da cuando una persona se arrepiente de todos sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Entonces se cumple el Evangelio de Cristo Jesús y la persona nace de nuevo. Lo pongo como un ejemplo solamente para el ladrón que estuvo junto a Jesús. Él no se bautizó y él fue salvo porque él se arrepintió y él creyó. Entonces es importante no desestimar el bautismo porque sí es algo importante de hacer, es un mandamiento si lo vemos en la Escritura, pero no es salvífico, solamente es una representación pública que le pertenecemos a Cristo y obviamente ahí tiene que ver el agua como un simbolismo de purificación, pero no porque en sí el agua sea pura, sino porque el que nos purifica es Cristo en su sacrificio. Bendito sea Dios. Bien, pastor. Qué bueno, mire, esta pregunta y la persona me da mucha alegría porque la está haciendo desde mi pueblo, Bernardino Buitrago. Él pregunta al pastor si en el Antiguo Testamento bautizaban con agua o cuál era el acto que reemplazaba el bautismo. Me parece bien importante la pregunta, pastor. La verdad que la pregunta es muy buena. Yo lo he estudiado no con profundidad como debería ser. Creo que tenemos que estudiar más el tema. Pero en unos bautismos pasados me hacían esa pregunta, ¿no? Y podemos ver varias representaciones, por ejemplo, cuando los sacerdotes hacían esos sacrificios, se vertía esa agua. Y también cuando ellos se purificaban, es decir, ellos se lavaban su cuerpo, pues hablaba de esa purificación, era una representación de la purificación en el Antiguo Testamento. Pudiéramos pensar que eso pudiera ser tipo del bautismo en el Nuevo Testamento, porque no hay muchas referencias, pero a mí me llamó mucho la atención eso. Sería bueno estudiar el sacerdocio, el levítico. Creo que ahí tendríamos muchas más respuestas y gracias por la pregunta. Bien, pastor, bueno, están haciendo aquí por mi WhatsApp varias preguntas. Hay una pregunta allí desde Zipaquirá, Orlando. Él dice, he venido escuchando el impulso y me parece que hay muy buena enseñanza. Saluda al pastor Gustavo. Dice que él estuvo en México un poco de tiempo. Orlando, qué bueno. Y pregunta si Juan el Bautista, o mejor, el bautismo que impartía Juan el Bautista era el mismo que impartían los apóstoles, o hay alguna diferencia. No, la verdad que están muy buenas las preguntas, muy, muy buenas las preguntas. Un saludo, Orlando, un fuerte abrazo hasta Zipaquirá, tenemos buenos amigos allá también. El bautismo de Juan se hace referencia en el Nuevo Testamento, porque sí está el texto en el libro de los Hechos. Algunos discípulos mencionaron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿Qué hacía Juan? Recordemos, Juan el Bautista es aquel que iba a preparar el camino. Se había profetizado de él y él cumplió su objetivo. Y era preparar el camino para aquel que era la salvación de la humanidad, que es Cristo Jesús. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Bautismo de arrepentimiento. ¿Qué decía Juan? No crean que Juan era alguien que decía muchas palabras elocuentes. Él les decía generación de víboras, él les invitaba a arrepentirse a la gente de sus pecados, no solamente a las prostitutas, no solamente a los publicanos, sino a los fariseos y a los religiosos de su tiempo. A todos los invitaba a arrepentirse de corazón sincero y juntamente bautizaba. Entonces, ese era el bautismo de Juan. ¿Qué pasa ahora con los apóstoles? Los apóstoles
lo vemos que ahora bautizan y dicen en el nombre de Cristo, y hay algo bien interesante, se recibe el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es que sea de diferente calidad, sino era un diferente momento, porque Cristo no había muerto. Hay que recordar que Jesucristo no había muerto cuando Juan el Bautista estaba predicando, pero básicamente la predicación del arrepentimiento y el anunciar que él no era digno de desatar las correas, las sandalias del que había de venir y que él estaba preparando el camino, pues ya es una predicación realmente del Evangelio de Cristo, que es arrepentimiento y fe. Pero esa sería la diferencia para el que pregunta, pues que ya los apóstoles sí ya oraban en el nombre de Jesucristo y bautizaban también en ese nombre, y también pues obviamente el Espíritu Santo venía e investía con poder pues aquel que era bautizado. Creo que sería la diferencia, es un tema profundo, y yo creo que sería bueno, doctor Juan, más adelante hacer un tema de Sí, bautismo, porque está muy interesante las preguntas. sí. Bueno, aquí hay una pregunta ya más relacionada, no porque las anteriores no lo fueran, sino que esta persona desde Garagoa, ese es un municipio al occidente al oriente de Boyacá, doña Marta, y ella pregunta si lo que quiso enseñar Jesús con el encuentro de la samaritana es la vida eterna y no la vida acá en este mundo. Yo le entiendo que lo que ella quiere saber es que ese encuentro de la samaritana con Jesús, cuando se habla del agua, es el agua para la salvación y no digamos el agua como el bautismo que lo hacemos cuando llegamos a los pies de Cristo. ¿Qué le decimos a la hermana en Garagoa? La verdad que lo que dice es muy profundo y es muy importante, y lo voy a mencionar así. Y voy a dar lectura a lo que dijo Jesucristo, lo que se menciona en el Evangelio de Juan, de esta relación, ¿no? Porque creo que es lo que básicamente tendríamos que ahora explicar. Bueno, esta agua de vida, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene esa relación, ese contacto con la mujer samaritana, pues ¿qué representa realmente, ¿no? Y voy a dar lectura en Juan capítulo 4, versículo 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces, no se refería al agua de tomar, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no se refiere al bautismo, sino se refiere a que Cristo le iba a dar una agua, y el que tomara de esta agua no tendría sed jamás, como dice el texto, sino el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez, los ríos de agua viva que mencionábamos hace rato. Entonces, ¿por qué? Porque es una fuente que sale ahora de la persona, y la persona, recordemos el contexto, la persona es una persona que tiene varios maridos, es una persona que vive una vida muy desordenada, entonces ella no tenía el agua de vida. Y luego la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En Juan capítulo 4, versículo 24 al 26, fíjense ahora lo que menciona Jesucristo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Es decir, esta mujer, como buena samaritana, como buena religiosa que tenía conocimiento, entendía la necesidad del Mesías, entendía la necesidad de un Salvador, entendía que iba a venir alguien a cambiar completamente las cosas, pero no sabía, y Jesús ya le dice ahí, frente a ella, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y es bien interesante que, aunque en esta enseñanza en particular, Jesús no dice y no menciona, yo soy el agua de vida, pero aquí Jesús sí menciona, yo soy el que habla contigo. Otra vez haciendo referencia a lo que hemos estado hablando en todas estas enseñanzas. Jesucristo se presenta como Dios para hacernos entender que Él es el que cambia a las personas. Entonces, para la pregunta de la amada oyente que está diciendo, mucha gente puede bautizarse, pero no tener el agua de vida. Mucha gente puede pensar que está purificada o que va a una congregación, pero no tiene este encuentro con el agua de vida. Entonces Jesús aquí predica más que una religión. Aquí Jesús lo que está predicando es, me necesitas a mí, para que entonces de tu interior, de tu ser, de tu corazón,
yo te voy a dar una fuente de agua que salte para vida eterna. No solamente en esta tierra tendrás vida eterna, sino lo más importante, allá en el cielo y por todos los tiempos y por todos los siglos. Entonces, qué buena pregunta del oyente, porque si le soy sincero, amado oyente, mucha gente puede bautizarse en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, pero eso no representa que realmente tenga este encuentro con el agua de vida. Y qué buena reflexión, porque creo que esto nos ayuda a todos los oyentes. Es que a propósito de lo que estaba hablando el pastor, hay una pregunta desde Morales, Cauca. Es un pastor, el pastor Lupercio, y él dice que los programas del Impulso y los del pastor Gustavo los están grabando y escuchando los sábados y los domingos con su comunidad. Dios bendiga al pastor. Y él hace esta pregunta que el bautismo no es tanto la importancia de si es bautizado en una pila o si le echan agua con un recipiente o si el bautismo se hace en cualquier parte rociando agua. Y él dice que lo que entiende en el pasaje de la Samaritana es que, y fue lo que le dijo el pastor, es que Jesús es el agua que da vida, es decir, el que nos da una nueva vida. ¿Qué le respondemos al pastor Lupercio? Pues primeramente un fuerte abrazo al pastor Rupercio y a la comunidad cristiana. De verdad que nos complace saber que es de bendición las enseñanzas. Y lo que dice es así, la conversión del alma, la salvación, la limpieza del corazón, lo que dice Ezequiel y estudiamos hace rato, ese cambio que solamente Cristo puede hacer. De eso se refiere tener el agua de vida. Mira, amado oyente, lo voy a decir rápidamente. Yo conozco a muchas personas y yo soy uno de ellos. Yo recuerdo en mi adolescencia haber sido bautizado en el mar, en el río, en la pila bautismal, pero yo no había tenido una verdadera experiencia de salvación. Podemos decir que esos bautismos son inválidos. Hoy hay mucha controversia y de verdad no me gustaría meterme en ese tema, de la forma en que tiene que hacerse, de la oración, cómo tiene que ser exactamente. Eso no es lo importante, lo más importante es que Cristo habite en tu corazón, Mm, porque si tú no eres un nacido de nuevo, si tú no eres un convertido, si tú no eres un hijo de Dios, lo otro solamente es un mero artilugio religioso. Entonces lo que dice el amado pastor es muy cierto y nos debe de hacer reflexionar. Veamos si tenemos esta agua de vida, esta fuente que salta nuestro corazón, y eso no viene de nosotros, sino es porque Cristo vino a habitar en nuestra vida, vino a limpiarla y hacernos sus hijos. O como le dijera a Nicodemo, pues hacernos nacer de nuevo. de nuevo. Gracias, pastor Gustavo. Bueno, gracias por las preguntas a los amados oyentes. Vea cómo nos enseñan también y enriquecen el programa y además se hace una amplia instrucción para los que queremos conocer más y más de las Sagradas Escrituras y en este caso, pues hablando de Jesús, el agua de vida. Vamos a ir a la pausa, entonces ya regresamos. Sigan conectados. Ya regresamos con más información sobre el tema. Háganos saber sus inquietudes sobre lo expuesto e inscríbanse. Regresamos en esta segunda parte del impulso con un tema hoy sobre lo que es Jesús, el agua de vida. El pastor Gustavo Rosales nos ha estado haciendo una exposición bíblica de lo que significa Jesús, el agua de vida. Y vamos a continuar con este temario que tenemos preparado para que el pastor absuelva estos interrogantes y así podamos nosotros ir fortaleciendo el conocimiento sobre Jesús, el agua de vida. Pastor Gustavo, ¿de qué agua de vida se refería nuestro Señor Jesucristo en ese diálogo o encuentro con la mujer samaritana? Bueno, doctor Juan, es muy bueno lo que se está preguntando porque
Ya lo mencionamos un poquito hace rato, antes de la pausa. Jesús tenía esta conversación con la mujer samaritana. La mujer samaritana pues pensaba que era agua natural, ¿no? Agua para tomar, la agua del pozo. Ella básicamente se refería a eso. Pero Jesús está hablando de algo más profundo. Jesús está hablando básicamente acerca de la condición del corazón. La condición del corazón que, vamos a ser sinceros, eso solamente pues Dios lo entiende, ¿no? Inclusive hay un texto que dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios sí conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones. Entonces, Dios no se va por los cambios externos, no se va por las apariencias, no se va por los cambios religiosos. Yo quiero decir que en estos años como cristiano he conocido muchos cambios, mucha gente que cambia parcialmente, pero no es lo que Dios quiere. Ni siquiera es un cambio de religión. Vamos a decir que la mujer samaritana dijera, bueno, ya voy a adorar a la manera de los judíos, ahora no a la manera de los samaritanos. No era lo que Jesús pretendía, sino lo que Jesús pretendía es que esta mujer conociera. Por eso, conociera aquel que es el agua de vida. Juan capítulo 4, versículo 13, vuelvo a dar lectura. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y creo que todos podemos decir como la mujer samaritana, pues Señor, danos de esa agua, ¿no? ¿Quién no quiere de esa agua? Entonces Jesús dice algo muy interesante. En el versículo 16, Jesús le dice, llama a tu marido y ven acá. Y creo que eso lo entendemos bien porque es un texto muy conocido, pero vamos a aplicarlo a nuestras personas. Es como si Jesús viera lo más profundo de nuestro corazón y nos dijera, mira, ahí hay algo que no me agrada. Ahí hay un pecado que no me agrada. Porque aquí no está hablando de errores, aquí no está hablando de carencias humanas o de debilidades que cualquiera como ser humano puede decir y argumentar, todos tenemos. Aquí está hablando de un pecado y está hablando de una práctica de pecado aparte. Entonces, sí es importante, amado oyente, porque cuando nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo esta agua de vida, está ofreciendo una nueva vida, una nueva oportunidad, está ofreciendo algo completamente distinto a lo que usted y yo conocemos, a lo que ella conocía en ese momento. Por eso es que no se enfrasca Jesús en la forma de adorar o dónde adorar o cómo es lo mejor para adorar, que es, de verdad se lo digo, amado oyente, una analogía del cristianismo el día de hoy. Hay tantas diferencias en las denominaciones y en los cortes por cómo se tiene que hacer, por cómo es este tema, por cuál es la interpretación correcta, que la gente entra en tantas pugnas y en tantas luchas a veces absurdas, que no se fija que lo más importante es tener el agua de vida en nuestra vida, que es Jesucristo, y muchos de ellos caen en el absurdo de proclamar que son los únicos que tienen la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Entonces, de verdad que es una muy buena reflexión porque el agua de vida se refiere a esta nueva vida que Dios nos quiere dar. Sigo dando lectura. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer fue humilde, la mujer fue sincera, la mujer entendió que el que estaba tratando con ella no era una simple persona. Si nosotros comprendiésemos, amado oyente, que no, Jesucristo no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con un pasatiempo, con algo para rellenar nuestros días, sino que Jesucristo es el Señor y Salvador de la humanidad, pero también de todo aquel que se arrepiente y crea. Que Jesucristo quiere ser su amigo, quiere caminar con usted, que Jesucristo quiere ser su dueño, que Jesucristo quiere ser su todo. Yo creo que esta enseñanza sería todavía más vivencial. Y ya no sería Jesucristo hablándole a la mujer samaritana, sino sería nuestro Señor Jesucristo hablándonos a cada uno de los presentes. Bien, pastor. Pastor Gustavo, ¿cuál sería la consecuencia de no beber, nosotros, de no beber de esa agua que da vida? Imagínese, amado oyente, y muy buena pregunta que es el doctor Juan nos hace reflexionar. Imagínese que la mujer samaritana ya en esa condición, entendiendo hasta donde lo que estamos comentando, le dijera a Jesús, no, yo no quiero eso.
yo no quiero esa agua, pues sería un despreciar el agua de vida. Nos viene a la mente mucho el texto del Antiguo Testamento. Y me dejaron a mí. ¿Quién dice eso? Dios. Y me dejaron a mí. Y fíjese lo que estamos hablando. Fuente de agua viva. Y me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, la consecuencia de no beber esa agua, estando tan cerca, entendiendo que Jesucristo es esa agua que da vida, su palabra, su presencia, esta nueva vida, un nuevo nacimiento, pues sería el peor error de nuestra vida, pero también sería un insulto, sería un menosprecio a Cristo. Y quiero citar otra vez ese texto tan interesante que leímos hace rato antes de la pausa, en Ezequiel 36:26. Cuando Dios está prometiendo un corazón nuevo, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y cuál es la consecuencia de no beber esta agua de vida? Bueno, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, vamos a tener un corazón de piedra. Y el corazón de piedra, porque yo he escuchado a mucha gente creyente en muchas iglesias, es que, ¿por qué yo por más que llevo 10 años o 20 años en la iglesia, no puedo perdonar a aquel que me hizo tanto daño? ¿O por qué yo quiero dejar de decir groserías, pero no puedo dejar de decir groserías? ¿O por qué yo cambio a veces, cambio un día, pero el otro día vuelvo a ser el mismo? Amado oyente, creo que la escritura es clara. O tenemos un corazón nuevo, o tenemos un corazón de piedra. Y la consecuencia de no beber esta agua de vida es tener un corazón de piedra. Y ser engañados, obviamente, y poder engañar a otros, diciéndoles, pues que la vida cristiana es una vida de fracaso, es una vida religiosa, es una vida pues monótona o rutinaria. La verdad que la consecuencia y la peor consecuencia de no beber de esa agua de vida es tener un corazón de piedra, aunque vayamos a una iglesia, aunque leamos la Biblia, aunque oremos, aunque hagamos muchas cosas religiosas. Y Cristo vino a quitar ese corazón de piedra. Cristo vino también a darnos un corazón de carne que pueda amar, que pueda perdonar, que pueda hacer el bien, dice en Isaías, para que dejemos de hacer lo malo, para que aprendamos a hacer el bien, para que podamos restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y a la viuda, y entonces vengamos con Dios y estemos a cuentas, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, como la blanca nieve sean emblanquecidos. Entonces, no nos quedemos a entender o casi tomar el agua de vida, si estamos tan cerca y lo estamos entendiendo. Tomemos de esa agua de vida. Cristo Jesús está entre nosotros y está ahí en su casa y está aquí conmigo y está en todo lugar de aquel que quiera conocerle en verdad. Bien, pastor. Qué buen relato, porque esa historia del encuentro de la mujer samaritana con Jesús, vemos cómo ella, la samaritana, tuvo esa guía espiritual de reconocer que Jesús era el agua de vida. Pastor, ¿cuál sería entonces el fruto que da cuando nosotros bebemos de esa agua que da vida? Muy buena pregunta, doctor Juan, porque obviamente a estas alturas, pues muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, pues si tengo tantos años en una agrupación y me sé tantos textos bíblicos, pues yo creo que yo tengo esa agua de vida. Y me acaba de leer el pastor en Ezequiel 36:26, que me sería quitado el corazón de piedra y me pondría un corazón de carne. Entonces yo tengo ese corazón de carne, cualquiera pudiera argumentar eso. Bueno, lo bueno es que la Escritura lo dice con claridad. En Ezequiel 36, versículo 27 al 29, 27 y 29 vamos a leer, dice que cuando es puesto el corazón de carne, se quita el de piedra y se pone el de carne, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu con E mayúscula. Es decir, desde el Antiguo Testamento se está hablando que el Espíritu Santo iba a habitar en los creyentes, ¿se da cuenta? Esto es algo muy hermoso porque estamos entendiendo que la salvación tiene que ver no solamente con que una persona deje de pecar, que sería el arrepentimiento, no solamente que una persona empiece a hacer lo bueno, que es los frutos dignos de arrepentimiento que hablaba Juan el Bautista,
deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien, sino que era necesario que el Espíritu Santo habitara en nosotros. Y entonces, desde el Antiguo Testamento se está diciendo que el Espíritu habitaría entre nosotros. Y fíjense cuál es la consecuencia de esto. Y haré que andéis en mis estatutos. El que me ama, Jesucristo dijo, guarda mis mandamientos y no les son gravosos. Pues aquí no hay que romantizar, es que yo amo mucho a Dios, siento un fuego aquí en mi pecho y entonces por eso es que yo creo que soy cristiano. No, Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice Ezequiel aquí en el Antiguo Testamento? Y haré que el que tiene ese corazón nuevo ande en mis estatutos y guarde mis preceptos. ¿Pero por qué? Porque ya fue rociada esa agua limpia, porque fue limpio el corazón, porque fue limpia la vida. Y guardaré, dice, y los pongáis por obra. O sea, se guardan los preceptos, se guardan los estatutos, se ponen por obra, no nada más lo aprendemos de memoria, sino lo ponemos por obra. Es una vida piadosa, es una vida distinta. Y os guardaré, porque hay mucha gente que dice, es que yo no puedo dejar de hacer lo malo. Mira, ¿qué dice? Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Es una consecuencia también de esta vida nueva, no solamente guardar los mandamientos por amor, sino ser guardados de las inmundicias. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre, que habla obviamente de la cuestión espiritual, habla también de esa vida plena, como Jesucristo dijo, yo he venido para traer vida, y vida en abundancia, no se refiere a los bienes materiales, sino se refiere a una vida plena. Y quiero dar lectura a este otro texto en Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. ¿Cuál es el fruto, la consecuencia de beber de esta agua? Bueno, dice en Juan capítulo 4, versículo 39, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. Ese también es un fruto. El fruto es que no solamente tu vida cambia, sino que la gente que está a tu alrededor cambia, no por ti, sino por quién vive en ti, quién habita en ti, porque tú has bebido de esa agua y se les antoja a los demás. Y te dicen, oye, pues es que si tú eras así antes, ahora ¿por qué has cambiado? Oye, si tú eras un mentiroso y ahora ¿por qué hablas verdad? Oye, si tú eras un ladrón y ahora no robas, sino ahora trabajas con tus manos y le das a los demás. Oye, si antes tú eras un enojón de primera y ahora eres paciente, amoroso, tierno, ¿qué pasó contigo? Bueno, pasó exactamente lo que la mujer samaritana hizo con los otros. Bebió de esa agua, le compartió a los otros samaritanos y muchos creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, es decir, me dijo cómo es mi vida. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La consecuencia es conversiones reales de cristianos reales por esta agua que es derramada en un corazón y después es derramada en otros corazones, es decir, fruto y fruto en abundancia. Bien, Pastor Gustavo. Hay una joven, la conozco personalmente y qué bueno que un día pudiéramos hablar del testimonio de Lady Yurani. Lady Yurani nos está llamando desde Ciudad Bolívar. Ella dice que ha escuchado los programas, que ha aprendido mucho y que ella había entendido que el agua tenía ese significado en el bautismo, pero que ella en verdad no había entendido ese encuentro de la samaritana con Jesús. Dice que cuando Jesús le ofrece el agua de vida, y ella pregunta si entonces ese encuentro de Jesús con la samaritana es que la samaritana recibió fue a Jesús y que el agua es simplemente
un simbolismo. ¿Qué le decimos a Yurani? Un día quiero contarle al pastor el testimonio de Lady Yurani. Realmente me da mucha emoción que la gloria sea para el Señor porque es algo tremendo lo que a esta niña le pasaba y que ahora está en los caminos de Dios. ¿Qué le contestamos a Yurani? Muchos saludos a Yurani. De verdad, qué gusto que está escuchándonos. Nos dará mucho gusto conocerla también en algún momento. Un saludo hasta Ciudad Bolívar. Y exactamente, es una representación, una alegoría como todo lo demás. Jesús es la luz de los hombres. No es que la luz viva en nosotros en el sentido de una luz física, sino es espiritual. Él es el pan que descendió del cielo. No es que comamos pan físico, es que comemos de ese pan espiritual. Y en este caso que estamos hablando del agua, no es que tengamos que tomar una agua santificada o especial o purificada, que luego lamentablemente hasta gente comercia con eso y lo vende. No, es que comer de Cristo y beber de Cristo es beber de esa agua de vida. Entonces, Yurani, tienes completamente razón. Tener a Cristo es haber bebido de esa agua de vida, pero no tener a Cristo es no haber bebido esa agua de vida. Entonces, aquí vemos algo también muy importante, que tener a Cristo no significa nada más repetir una oración y decir, Señor, pues ya te acepto en mi vida, como mucha gente también lo hace, no, es que hubo un cambio en la vida de la persona. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer? Arreglar su vida. Tuvo que dejar probablemente a todos los hombres con los que estaba, tuvo que reordenar su vida, tuvo que reorganizarse, tuvo que haber un cambio en su corazón, o sea, tuvo que haber un cambio en su vida, tuvo que haber un arrepentimiento, una transformación. ¿Qué hizo esa agua de vida en la samaritana? La transformó. Tanto así que fue tan impactante la transformación en la mujer samaritana que muchos de los samaritanos fueron Ujú. atraídos porque esa persona cambió radicalmente y eso solamente lo puede hacer Cristo. Nadie puede hacer ese cambio sino solamente Cristo en nuestra vida. Entonces, para Yurani, de verdad, qué gusto que nos escuches y ahí está la respuesta. Que Dios te bendiga. Sí. La familia Herrera desde Canadá dice que en Juan 3:38, bueno, cita este versículo y pide explicación que el pastor le pudiera ampliar lo que dice el evangelista Juan al decir que aquel que cree en mí, como dice la escritura, del interior brotarán ríos de agua viva. Y lo que él pregunta es, ¿cómo es eso de brotar ríos del interior de esa persona que sigue a Cristo? ¿Qué le explicamos a la familia Herrera en Toronto, Canadá? Muy buena pregunta y un abrazo hasta allá al país de Canadá, familia Herrera. Es básicamente lo que hemos estado explicando y también Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Es que Mm, el que tenga esta agua saldrá como una fuente de él. Y este otro texto que lee el amado, la amada familia Herrera es eso, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Qué es? El Espíritu Santo actuando. Es el fruto del Espíritu Santo en abundancia. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, pero en abundancia para con nuestro prójimo, no solamente para el que nos trata bien, también para el que nos trata mal. No solamente para aquel que es amigo, sino aquel que también se porta como enemigo. Entonces, la vida de un cristiano es muy particular porque ese fruto del Espíritu Santo está en abundancia. Eso es tener borbotones y esos ríos de agua viva y esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y de verdad que Cristo quiere que todos vivamos eso. Un fuerte abrazo para la familia real. Gracias, Pastor Gustavo, por su tiempo disponible para compartirnos y enseñarnos la palabra de Dios. Dios lo bendiga, Pastor, y qué bueno que podamos seguir este serial de enseñanzas relacionados realmente con lo que es el Evangelio de Cristo. Cristo mismo, que nos dio o dio la vida por libertarnos de la maldición del pecado. Pastor Gustavo, Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad. Y les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte.
Hasta otra oportunidad, si así el Señor no lo concede. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros en El Impulso. De igual forma, por su valioso comentario sobre el tema. Los esperamos en otra edición de El Impulso, palabra poderosa y eficaz. Bendiciones en Cristo Jesús.